Hernández y María Idalia Gómez en Aristegui Noticias. Regresamos a Anabel Hernández, Mariela Gómez, con los temas que están aquí, que son muchos. Y bueno, retomemos, te proponemos, Maridalia, un tema que está pendiente, que tiene que ver con el caso Trevi, porque, bueno, aquí ha habido varias cosas del caso Trevi, lo que tú has expuesto al respecto del caso Trevi, la réplica muy larga que leímos textual aquí del juez que llevó el caso Trevi, y lo que quedó pendiente al respecto de comentar. ¿Qué nos dirías, Maridalia, este viernes? Carmen, muchísimas gracias. Primero, agradecerte siempre la confianza y el espacio para ir platicando y conversando de estos temas que se han basado todo el tiempo en el caso que se refiere a Gloria Trevi, Sergio Andrade, Mari Boquitas y las víctimas, pues con base en documentos del expediente, en libros y además en testimonios directos. La verdad es que no abarcaré mucho, Carmen, pero sí me parece muy importante, dados el contexto de persecución que se ha dado contra las víctimas. En principio, esta persona que se dijo llamar o firmar esta carta, que es el licenciado, dice ser Javier Pineda, me parece que es muy delicado lo que dice, porque es una amenaza, lo considero así, una amenaza velada hacia mi persona y una descalificación al utilizar una serie de adjetivos calificativos como información falsa, incompleta, imprecisa, falta de veracidad, de ética, datos que carecen de sustento, incluso señala tangencialmente difamación. Yo quiero decir que no incurro, y porque creo que quiere él descalificarme de esa manera para descalificar todo lo que hemos presentado. Y bueno, decía ya Andrés Manuel, que no es buena referencia, pero pretenden tiznar. La verdad, eso mi abuela lo decía. Pretenden tiznar y no lo puedo permitir, ¿no? De una trayectoria de 32 años no lo puedo permitir. Y lo que sí quiero decir es que dejo a reserva mis derechos legales y también hago responsable de cualquier presión o forma de ataque que pretendan contra mi persona, sea digital, física, legal, porque bueno, las redes se han encendido en torno a eso. Normal, es un caso muy difícil que ha causado muchas víctimas, que todavía está en el apogeo, en el caso de California, en el caso de México, y él pretende hacer una interpretación auténtica de la Constitución al prohibirme, porque dice, deberá abstenerse de volver de dar una réplica o contrarréplica yo del caso, así es que no lo hago, solo pongo los hechos, porque sea limitante lo que dice el señor Pineda, o quien dice ser el señor Pineda, sino porque me reservo mis derechos. Pero quiero aclarar algo. Lo que dijo se basa en documentos, se basa en expedientes. Y no solo eso, Carmen. Hace apenas esta semana se publicó un libro que se llama Starstruck, del periodista Christopher McDougall, que es el segundo libro que saca sobre el caso. Es un periodista de guerra que publica en New York Times Magazine y tiene varias publicaciones, y habla de estos documentos y de todo el caso California, y es verdaderamente atroz. Pero además es un mensaje de la editorial Random House, de Penguin, que lo publica en Estados Unidos, dado que tiene restricciones en México, porque este despacho del que dijo pertenecer, o pertenece, sepa Dios, Maceo, ha presentado 6 denuncias contra libertad de expresión, contra las víctimas por supuestos acosos, y 2 más para impedir que se publiquen libros, por ejemplo. Entonces, yo lo creo un ataque más a la libertad de expresión. Y también, y cierro con esto, me es muy importante decirlo, dada la delicado del asunto, es que también dimos en exclusiva y ha dado a la vuelta al mundo. De hecho, ha dado ya entrevistas Liliana Regueiro sobre el caso. Lo dijimos aquí, que en Argentina se habría abierto una investigación, que existe este contexto en donde ella estuvo denunciando elementos del pasado, pero en realidad hay 3 denuncias actuales que ella ha presentado, que sostienen la investigación,
en este momento y que le han dado protección en este momento a Liliana Regueiro. ¿Por qué? Porque por parte de la Fiscalía de Trata y Explotación de Personas en Argentina. ¿Por qué? Pues porque ha sido víctima de violencia digital, de hostigamiento, de amenazas directas y de posible fabricación de actos ilícitos en su contra y de su familia, gravísimos de acuerdo a los testimonios que ha estado presentando. Por ejemplo, acusa que trataron de hacerle llegar a su hermano un pequeño cargamento de marihuana, donde se ubica. Entonces, estos son palabras mayores, estamos hablando de la seguridad, y lo mismo Marlene Calderón, otra de las víctimas, de la que también hablábamos en ese programa hace 15 días, hace 8 días, bueno, pues obtuvo también medidas de protección por parte de la Fiscalía del Estado de Sinaloa, porque también ha recibido amenazas a partir de todo lo que hay expuesto y también ha recibido una denuncia civil por daños. Entonces el caso no es menor, no quería dejarlo pasar y te aprecio mucho, Carmen, estas precisiones, estas aclaraciones y esto a poner en la mesa de que hago responsable a ese abogado y a todo el cuerpo de abogados de cualquier ataque de cualquier tipo que se dé en mi persona, Carmen. Pues aquí está tu planteamiento, Maridalia Gómez, y seguiremos hablando del tema, seguiremos de cerca la evolución de este caso y de esta situación. Por lo pronto, gracias por contar y por, asumir esta postura pública que es la que estamos aquí escuchando en esta transmisión en vivo de lo que dices. Déjenme dar otro giro de 180 grados porque estamos hablando de temas, cada uno con su peso, cada uno con sus características. Volvemos en un instante con ustedes. En Europa y en diferentes estados de la Unión Europea, pues con motivo de análisis, que están reflejados en el análisis prospectivo que has tenido oportunidad de revisar. Anabel Hernández, nos cuentas que tuviste acceso a estos análisis que son muy importantes porque estamos por conocer tu revisión respecto a la perspectiva de cómo va a acabar todo esto. Apenas acabamos de escuchar y ha causado una reacción muy fuerte de Netanyahu a Pedro Sánchez de España. Fue directísimo Pedro Sánchez y la reacción de Netanyahu fue directísima. Está la escalada bélica en una tregua muy frágil que no sabemos si va a incorporar o no al Líbano en algún momento. Estamos en una tregua muy frágil y 2 semanas para negociar. Y una escalada también diplomática. Los cruces de señalamientos el día de ayer y hoy son muy fuertes. ¿Qué se ve en este documento, Anabel, y en los estudios que has podido revisar? Bueno, Carmen, justamente como comentaba hace un momento, yo, por razones que conoce mucha gente de la audiencia, por motivos de seguridad, no puedo vivir en México de manera fija. Voy constantemente a hacer mis investigaciones, pero me encuentro en Europa, dijéramos, en un lugar de Europa. Y debo decir que en las últimas semanas, desde que estalló la guerra en Irán, pues hay una gran tensión, hay muchas preocupaciones y tuve oportunidad de poder hablar con personas que, dijéramos, manejan información de inteligencia, información sensible, de qué es lo que está circulando, cuáles son los análisis que están circulando dentro de áreas de seguridad de diferentes países en Europa. Porque evidentemente me interesa saber cómo está la situación, por supuesto, estando tan cerca del conflicto, evidentemente, pero es un tema de interés pues mundial, ¿no? Y pues yo creo que todos, estaba escuchando a Jesús Esquivel, escuché en tu programa también el tema de Netanyahu, ¿no? Cómo Europa está dividida en posiciones totalmente distintas, mientras España, el presidente Sánchez ha determinado categóricamente no permitir su territorio, ningún tipo de territorio, para que sea utilizado como base militar para esta guerra, y ha condenado estos crímenes que se están cometiendo en diferentes contra la población civil en Irán.
y me parece una condena pues razonable, evidentemente, más allá del régimen iraní o no, lo que cada quien piense. Atacar a la población civil evidentemente es un acto atroz, como ya lo vimos en Palestina durante varios meses. Hay otros países, como Italia, por ejemplo, que ha permitido que su territorio sea utilizado como base militar para este tipo de acciones de guerra. Entonces estamos ante una Europa que tiene visiones distintas sobre el mismo conflicto. Y estamos en una Europa que también quiere entender cómo va a terminar esta historia, que creo que es lo que muchos quisieran entender y saber, ¿no? Creo que no hay una manera de decir claramente cómo va a terminar esta historia, pero yo lo que quería compartir un poco con el auditorio es algunas perspectivas, algunos elementos que hay que tomar en consideración para entender qué es lo que se está ocurriendo. Repito, es información que tienen algunas áreas, dijéramos, de inteligencia en diferentes gobiernos de Europa. Y hablan, por ejemplo, de un Irán que se prepara para una guerra como esta desde hace 20 años. Hablan de que Irán, durante un largo periodo, construyó prácticamente un megabúnker donde no solo se protege parte de la población civil, sino que también en este megabúnker habría una industria armamentista importante, donde se producen, no estamos hablando de armas atómicas, estamos hablando simplemente entre comillas, ¿verdad?, de misiles, de llamados misiles supersónicos, que el costo para producir estos misiles es más o menos de $30,000 para Irán, pero el costo para Estados Unidos de producir misiles que contrarresten a estos misiles supersónicos es de $3 millones. Estamos ya hablando ahí que hay una parte de la estrategia de Irán es estar agotando no solo económicamente, sino armamentísticamente al gobierno de Estados Unidos. Aparentemente, la información que conocí es que Estados Unidos ya se había deshecho, ya había vendido a diferentes países estos misiles de 3 millones que sirven para atajar a los misiles supersónicos. Y ahora ya se los habían pagado algunas naciones y ahora los está recuperando para poder enfrentar a esta industria armamentística muy, muy moderna de Irán. Otra de las cuestiones que son importantes de tomar en cuenta en esta guerra, a diferencia de otras, tal vez lo vimos un poco en la guerra entre Rusia y Ucrania, pero es la industria de drones muy complejos, muy avanzados que está produciendo Irán. Algunos de estos drones son incluso submarinos, viajan a gran velocidad y son muy difíciles de detectar. Me señalan que aparentemente, presuntamente, es por eso que Estados Unidos no puede avanzar más cerca al territorio iraní, pues porque entre más estrecho sea la parte donde navegue, más vulnerable es para estos drones. Y está el tema, por supuesto, del estrecho de Hormuz, que todo el mundo sabe la dificultad que está ocurriendo, y la perspectiva que se tiene es que no hay manera de que el gobierno de Estados Unidos pueda ganar esta guerra, que el gobierno de Estados Unidos, evidentemente, incluso en las áreas de inteligencia de Europa, ven que no tuvo el suficiente conocimiento, en este caso, del enemigo. No era un Venezuela, evidentemente, estamos hablando de una potencia en la región, y pues hablan definitivamente que será lo que todo el mundo está calculando, pero yo lo estoy compartiendo en base a información que surge dentro de esta Unión Europea, donde hablan de que será todo indica que será una vergonzosa derrota para el gobierno de Estados Unidos,
con un gran desgaste económico para Europa, donde ya había iniciado una recesión por el tema de la guerra con Ucrania y Rusia, ya había una escasez de gas y otros combustibles justamente porque ya está prohibido que Europa le compre a Rusia, ahora tiene que comprarle a Estados Unidos ya de por sí más caro desde la guerra con Ucrania, ahora mucho más. Estamos hablando realmente de una situación que comienza a ser muy precaria y muy incómoda políticamente para Europa seguir unida a esta política de guerra de Netanyahu y de Donald Trump. Pues ahí está, vaya panorama, Anabel, vaya situación, Maridalia. Estás también en el tema de la seguridad en México y el tema del Mundial, ¿no? Así es, Carmen, que está vinculado con lo que menciona Anabel, porque las medidas se extremaron a partir de lo que está ocurriendo en Oriente Medio en cuanto a la guerra o a las guerras en toda esa franja de Europa y de Oriente Medio. Bueno, pues aquí presentaron hace unos días, Carmen, el plan Kukulkan. Dieron algunos detalles, como esto de que eran pues más o menos 99,000 efectivos, casi 100,000, en donde estaban participando pues los 3 niveles de gobierno y datos de esta naturaleza. Pero vamos a dar unos datos, Carmen, que nos dibujan precisamente el nivel de tensión que existe y que pues toca a un evento de esta naturaleza en donde se espera un despliegue de personas de todas las nacionalidades posibles que vienen a México, obviamente se trasladan a Estados Unidos y a Canadá, pero nos referiremos a México, y que adicionalmente un despliegue de medios electrónicos, más de casi 3,000 personas de diferentes medios ya acreditados y que se están trasladando a estas fechas en unas semanas a nuestro país. Y esto ya tuvo que ser garantizado por México. Estamos hablando de un plan que se empezó a articular en 2024 porque implicó llevar a Estados Unidos y a Canadá a una serie de elementos mexicanos para que se especializaran y entrenaran, incluso con elementos, prácticas en tierra de operaciones posiblemente reales, ¿no? Muy reales, para que se especializaran en varias cosas. Bueno, pues estos efectivos van a ver no solo el tema, uno de los temas prioritarios es que son varios, digamos, espacios que se cubren, pero uno de los temas prioritarios es precisamente el tema de los drones, el espacio aéreo, no solo por posibles vuelos irregulares, sino adicionalmente por los drones que podrían volar no solamente grupos del crimen organizado ubicados en México, sino grupos terroristas. Estamos hablando que hay una protección y que se ha preparado y que se están conformando, o que existe una conformación de diferentes grupos que ahora detallaré, que están cuidando el espacio aéreo, el espacio marítimo, el espacio terrestre y el espacio cibernético también. Se ha desplegado, veremos incluso la presencia de equipo que no hemos visto en México para precisamente tener como ejes de atención delitos que implican, aquí van, delincuencia organizada, obviamente, los grupos que se piensan podrían ser mexicanos, que podrían atacar de alguna manera, es uno de los principales lugares de riesgo que se marcan en estos documentos a los que tuvimos acceso, Carmen, que son de inteligencia y que son internos, en Jalisco, el lugar más sensible, pero todos están bajo seguridad. Hay 7 bases de operaciones distribuidas en el país, no digo los lugares para no alertar, pero son 7 bases de operaciones que permiten una cobertura regional amplísima de estos lugares en donde se va a desarrollar fundamentalmente los juegos de fútbol. Bueno, pues se han preparado para la delincuencia organizada, para fenómenos naturales, eso no está fuera del rango, evidentemente. Riesgos transnacionales, ¿a qué se refieren con riesgos transnacionales? No solo a terrorismo, de hecho terrorismo lo enmarcan en un punto específico, sí, a una serie de elementos que podrían surgir bajo este rubro. También temas de salud pública, hemos visto algunos temas de contagios que también se ha preparado, se han dispuesto hospitales, clínicas, médicos,
están preparados y con espacios libres por si es necesario ocuparlos. También ataques de ciberseguridad, en donde van a estar no solo nuestra policía cibernética, hay una atención de fuerzas estadounidenses también monitoreando todo lo que pueda significar para proteger el espacio aéreo mexicano y también espacios de seguridad interior. El tema de migración es un tema que también preocupa en el sentido de que pueda introducirse por esa vía grupos terroristas que ellos identifican como terroristas. Podamos o no enmarcar en ese rubro a las personas de origen iraní, por ejemplo, pero para Estados Unidos sí se identifican como terroristas, no para México, pero para Estados Unidos sí, y entonces hubo que, no solo iraníes, hay una serie de personajes y de elementos de diferentes nacionalidades que así los identifican. Bueno, pero también hay, Carmen, Anabel, la audiencia, preparación para posibles ataques químicos, biológicos, radioactivos, nucleares y de explosivos. También se está preparando en ese rubro, incluso las estrategias que se han desplegado hablan de estos documentos de inteligencia, estas fuerzas de tarea conjuntas que no solo son, que están adscritas a diferentes regiones militares y además agrupamientos conjuntos, porque son tres capas diferentes de operación, la que sería la seguridad, que todos vamos a ver, las personas vamos a estar viendo desplegada, pero hay otros niveles y capas de seguridad con estas tareas de fuerzas de tarea conjuntas y grupos y agrupamientos que incluyen, ya lo dijeron en la conferencia, perros y demás detecciones. Bueno, además hay un despliegue de parque vehicular terrestre, aéreo, también de drones de vigilancia, también se van a desplegar drones de vigilancia, y va a haber una flotilla interna de aeronaves que puedan despegar en cualquier momento en caso de que sea necesario para desalojar cualquier espacio que se vea en riesgo que pueda ser de interés, ¿no? Pero además hay espacios esto es como muy extraño, que para estos riesgos transnacionales también hay una suerte de espacios como de limpieza que puedan permitir desalojar a personas y también atender a algún ataque que pueda verse de estos químicos, radiológicos o demás. Estas alertas están en altísimo nivel, Carmen, se están aumentando conforme pasan los días y conforme está con esta débil tregua que tú mencionabas, Carmen, y que has explorado a lo largo de toda la semana en el programa, pues se está poniendo en alerta y con documentos en exclusiva, Carmen, con estos datos. Algunos de ellos se dijeron en conferencia de prensa, la mayoría de los que he mencionado me parece que no cabe. Y así está la atención para el Mundial. Así está la atención para el Mundial, ni más ni menos. Anabel, nos vamos. ¿Cómo te despides? Pues yo digo que lo que ha enumerado Maridalia suena muy bonito. Evidentemente habrá que ver si eso funciona. No les vaya a suceder como lo del tren interoceánico, con lo de las refinerías, ¿verdad? Que de pronto errores humanos echan a perder los maravillosos planes de este gobierno. Me parece interesante y me parece contradictorio al mismo tiempo. Si el gobierno de México tiene todas esas capacidades de previsión, de entendimiento de riesgos, etcétera, etcétera, pues tendríamos que preguntarnos por qué no esas grandes capacidades de organización y de planeación no las ponen en juego para proteger a los mexicanos, para impedir las desapariciones y homicidios y para combatir al crimen organizado. Ni más ni menos. Así está el panorama. Maridalia Gómez, gracias por estar aquí. Un abrazo y buen fin de semana. Un fuerte abrazo, Carmen, a la audiencia, Anabel. Anabel Hernández, buenos días, un abrazo y hasta la próxima. Carmen, sí. ¿Ibas a decir algo? ¿Te quedó algo? Sí. A ver. Sí me quedó algo. Venga. Sí me quedó algo y me quedé pensando en lo que comentó Maridalia. Antes que nada quiero mandarle un abrazo solidario. Ya. Y sí pienso, Carmen, que los personajes públicos las personas, los periodistas, tenemos derecho a investigar sobre de ellos y hablar sobre de ellos. Y las víctimas tienen derecho a hablar, a expresarse, a contar su versión de las historias que ellas mismas sufrieron.
Y me parece que no hay nadie en el mundo que tenga derecho a bloquear un derecho tan elemental y humano como es el de una víctima a recontar su propia historia. Ni más ni menos, coincido plenamente y le mandamos un fuerte abrazo a Maridalia Gómez y esto que estamos aquí pues comentando y la postura que ha asumido públicamente hace unos minutos. Maridalia, un fuerte abrazo y suscribo lo que dice Anabel. Un abrazo a las dos. Muy excelente. Volvemos después de la pausa, tenemos más asuntos. Bueno, antes de la pausa, deme un segundito, tenemos más asuntos antes de la pausa y regreso con usted. Anabel Hernández y María Hidalgo